La suerte de las rosas. Por Lawrence Hausman. No muy lejos de una gran ciudad, en medio de un valle boscoso, vivía un jardinero de rosas y su esposa. Alrededor de la vieja casa se extendían verdes y soñolientas hondonadas rodeadas de arroyos plateados. Altas hierbas se inclinaban suavemente al viento. Y el medio murmullo fabuloso de los bosques llenaba el aire. En lo alto de su rosaleda, en la ladera del valle orientada hacia el sol, el jardinero y su esposa vivían felices compartiendo trabajo y tranquilidad. Eran jóvenes, todavía, no eran viejos. Y aunque no eran frugales, no se llamaban a sí mismos pobres. Una extraña fortuna siempre había pertenecido al terreno en el que trabajaban. No se podía saber si porque la tierra era tan rica, o el lugar tan protegido del frío, o que el jardinero tan hábil en el oficio. ¿Qué habían pasado en su familia de padres a hijos? Pero ciertamente era cierto, que sus rosales florecían mejores, y maduraban más temprano y más tarde a lo largo de la estación que cualquier otro que se encontrara en esas partes. La buena pareja aceptó lo que les llegó. Sencilla y alegremente, dando gracias a Dios. Tal vez fue por la bondad de la fortuna. O tal vez porque el dulce perfume, de las rosas, se había mezclado en su sangre. Que su marido y su esposa eran tan dulces y gentiles en sus maneras. El color de la rosa estaba en sus rostros, y el color de la rosa estaba en sus corazones. Para su hombre ella era la más hermosa y querida de las novias. Para su esposa, él era el mejor y más amable de los amantes. Todas las mañanas, antes de que amaneciera, el hombre y su esposa iban al jardín, y recogían todas las rosas que estaban florecidas y hermosas para la venta. Luego, con cestas llenas a la espalda, partían y llegaban al mercado, justo cuando los rayos del sol del este bañaban en oro todas las veletas y chapiteles de la ciudad. Allí entregaban sus flores a los floristas y vendedores de la ciudad. Y después, caminaban penosamente de regreso a casa para cavar y cavar. Desmalezar, regar, podar y plantar durante el resto del día. Ningún hombre los vio jamás el uno sin el otro. Y la idea de que algo así pudiera suceder algún día, fue el único temor y tristeza de sus vidas. El hecho de que no tuvieran hijos propios, no era una pena para ellos. Me parece, dijo el hombre después, de algunos años de casados, que Dios quiere que nuestras rosas sean nuestras hijas. Ya que Él nos ha hecho amarlas mucho. Durarán cuando tengamos canas y nos apoyarán y consolarán en nuestra vejez. Todas las rosas que tenían, eran rojas. Y variaban muy poco en especie. Sin embargo, su marido y su esposa tenían un nombre para cada una de ellas. A cada árbol le habían dado un nombre. Hasta que casi parecía que los árboles lo sabían. Y trataron de responder cuando escucharon las voces que les hablaban. Jane Janet, y deberías florecer más libremente a tu edad. Su esposa podría decirle a una, alguna tarde mientras iba. Y regaba las flores. Al día siguiente, cuando los dos llegaban a su oscura reunión matutina. Janet, mostraba 10 o 12 grandes flores bajo la luz de la linterna. Cada una de las cuales era el nacimiento de una sola noche. Mary Maudlin. Decía, el jardinero, mientras lavaba la plaga de su rosa favorita. Sin duda, eres muy hermosa, pero si no te amara tanto, causarías más problemas que todas tus hermanas juntas. Y entonces, de repente, grandes gotas de rocío caían de los ojos de Mary Maudlin. Ante las tiernas palabras de su reproche. Así, día tras día, los amigables pies de la feliz pareja se movían, de un lado a otro. Siempre atentos a la crianza y el cuidado de sus hijas. En su jardín también tenían abejas que,
mediante un extraño arte, a diferencia de otras abejas, extraían toda su miel de las rosas y vivían en una colmena con techo de paja cónica cerca del porche. Y esa miel era famosa en todo el campo, porque su sabor no se parecía a ninguna otra miel hecha en el mundo. A veces su esposa le decía a su marido: «Creo que algún buen espíritu cuida nuestro jardín. Tal vez sean los santos quienes dan nombre a nuestras hijas rosas». Su esposo respondió: «Es rico en años, que, como un vino añejo, le han hecho ganar en sabor. Han estado con nosotros de padres a hijos durante 300 años. Y eso es mucho tiempo. La vida de un hada completa», dijo su esposa. «Es una lástima que no lo transmitamos, ya que no tenemos hijos. Cuando los dos muramos», dijo el esposo, «las rosas nos harán una tumba, y nos cuidarán». Mientras hablaba, una lluvia de pétalos cayó de los árboles. «Nadie pasó en ese momento», dijo su esposa. Ahora bien, una mañana, poco después de esto, en la última estación de las rosas, el esposo había ido antes que su esposa al jardín, reuniéndolas para el mercado. En el gris crepúsculo, antes del amanecer. Y donde quiera que iba, polillas y escarabajos acudían en masa, a la luz de su linterna, golpeando las contraventanas y gritando para entrar. De cada rosa, a medida que la luz caía sobre ella, surgían cosas aladas en la oscuridad. Pero todas las rosas estaban inclinadas y pesadas como por el dolor. Mientras los recogía del tallo, grandes lluvias de rocío caían de ellas, formando charcos en el hueco de su palma. Hubo tal sonido de lágrimas que se detuvo a escuchar. Y, seguramente, de todo el jardín llegaba el goteo. Goteo. Del rocío que caía. Sin embargo, los caminos bajo los pies estaban todos secos. No había llovido y solo había poco rocío. ¿Por qué entonces las rosas temblaban y sollozaban tanto? Porque bajo los tallos, seguramente, había algo por lo que sollozaban. Y de repente la luz del farol se apoderó de una hermosa figurita, de unos 3 pies de altura, vestida de rosa viejo y verde que iba lánguidamente de flor en flor. Levantó esas manos cansadas para atraer sus cabezas hacia la suya. Y a cada una de las que besaba emitía un leve y cansado sonido de despedida. Con su hermoso rostro destrozado por el dolor. De vez en cuando salía de sus labios una risa suave y risueña, como si todavía quisiera alegrarse. Pero, no podía. El jardinero rompió a llorar al contemplar un espectáculo tan lamentable. Y su esposa se había acercado silenciosamente a su lado. Y también estaba llorando. Goteo, goteo, decían las rosas. Dondequiera que ella iba. Y las besaba. Todas se echaban a llorar. El jardinero y su mujer se arrodillaron y las observaron. Dentro y fuera, no se perdió ni una sola flor de rosa. Ella se acercó más y más. Y por fin estuvo de pie ante ellas. Parecía apenas capaz de dibujar miembro tras miembro. Tan débil estaba. Y sus ropas vaporosas colgaban pesadas como cadenas. Una vocecita dijo en sus oídos: «Bésame, me muero». Probaron su aliento de rosa. «No te mueras», dijeron. «Simplemente. He vivido 300 años», respondió ella. «Ahora debo morir. Soy la suerte de las rosas. Pero debo dejarlas y morir». «¿Cuándo debes morir?», dijeron el esposo y la esposa. La señorita dijo: «Antes de que se acaben las últimas rosas. Los escalofríos de la noche me llevarán».
La primera helada me matará. Pronto debo morir. Ahora debo menguar, y menguar. Porque me queda poca vida y solo así puedo mantenerme caliente. A medida que la vida y el calor disminuyen, yo también debo hacerlo. Hasta que ahora ya no exista. Ella, que ya era una cosa pequeña, pero no parecía vieja. Pero sí delicada como un copo de nieve y muy cansada. Ella puso su cabeza en la mano de la mujer del jardinero. Y sollozó con fuerza: ustedes, querida gente. Que también me pertenecen tanto. Yo he velado por ustedes. Déjanos cuidarte. Dijeron ellos. La levantaron como si fuera un peso de pluma y la llevaron al interior de la casa. Allí, en un rincón, se sentó y tembló. Mientras traían hojas de rosas. Y las amontonaban a su alrededor. Pero cada hora ella crecía cada vez menos. En ese momento, el sol brilló de lleno sobre ella, desde la puerta. Su luz la atravesó como a través de un cristal coloreado. Y el esposo y la esposa la vieron. Sobre el suelo, detrás de ella. Sombras revoloteando como pétalos de rosas que caen. Era la rosa moribunda. De su vida, cayendo sin fin. Durante todo el día ella menguó y se volvió más débil y frágil. Antes del atardecer era más pequeña que un niño pequeño cuando viene al mundo. Le pusieron miel para que la probara. Pero estaba demasiado cansada para desenroscar sus manitas. Yacían como dos pétalos blancos en el regazo verde de su vestido. Las cestas de rosas medio llenas estaban donde las habían dejado en el porche. La buena pareja no había llevado nada al mercado ese día. La suerte de la casa agonizaba a pesar de todos sus cuidados. Solo podían sentarse y mirar. Cuando se puso el sol, se desvaneció rápidamente. Ahora era tan pequeña como un reyesuelo. La esposa del jardinero la tomó y la sostuvo en el hueco de su mano para calentarla. De pronto no parecía más que un saltamontes. Se escuchó, hacia medianoche, el leve chirrido de su voz, pidiendo que la llevaran y la depositaran entre las rosas. En el corazón de una de las rosas rojas. Que allí ella y la muerte podría encontrarse dulcemente al final. Se adentraron juntos en la noche oscura y tantearon el camino entre las rosas. Al poco tiempo perdieron por completo su diminuta forma. Se había deslizado en el corazón de una rosa de Jane Janet. El jardinero y su mujer regresaron a la casa y se sentaron a esperar. No sabían por qué, pero estaban demasiado tristes en el corazón para pensar en irse a dormir. Pronto los primeros grises de la mañana empezaron a apoderarse del mundo. Pálidos escalofríos recorrieron el cielo y un pájaro trinó dormido entre los árboles. De repente se escuchó un suave sonido de lamento entre las rosas del jardín. Una y otra vez, como el grito de muchas cosas tiernas heridas y doloridas. El jardinero y su mujer fueron y abrieron la puerta. Tenían que avisar a las abejas de la muerte del hada. Miraron bajo el crepúsculo, hacia el jardín que amaban. Goteo, 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 se oía el sonido de un llanto constante bajo las hojas. Mirando a través de las sombras, vieron todos los rosales meciéndose suavemente por el dolor. Nieve, dijo la esposa a su esposo. Pero no era nieve. Al amanecer todas las rosas del jardín se habían vuelto blancas. Porque sabían que el hada estaba muerta. El jardinero y su esposa despertaron a las abejas y les contaron la muerte del hada. Luego se miraron a la cara, y vieron que ellos también se habían vuelto blancos y grises. Con ojos tiernos, la pareja de ancianos. Se tomó de las manos y bajó al jardín, a recoger rosas blancas, para el mercado. Gracias por acompañarnos en la obra de La suerte de las rosas. Por Lawrence Hausman.
Esperamos que haya disfrutado esta historia y, si lo hizo, considere darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse.